Si te gusta este proyecto y quieres apoyarlo, ahora lo tienes más fácil que nunca. Desde 1,49 euros al mes, que es menos de lo que vale una Coca-Cola, puedes hacerte fan en iVoox y ayudarnos a que este proyecto continúe. A cambio, te daremos acceso anticipado a algunos episodios, acceso a episodios exclusivos para miembros y acceso a episodios del archivo histórico que han dejado de ser públicos. Por otra parte, si estás interesado en patrocinar algún episodio, no dudes en enviar un email a futbolbase10@gmail.com. Llega ya el episodio de esta semana. Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos una vez más al podcast de Fútbol Base 10. Soy Igor Guijarro y hoy voy a estar con vosotros para aportar un poquito más de luz sobre el ámbito que nos toca en el fútbol y hoy podemos incidir en el área condicional. Para ello, hoy contamos con Miguel Alonso, un gran preparador en este área del fútbol y sobre todo incidir en su gran bagaje y su gran experiencia, pasando por Valencia y en estos momentos encontrándose en la academia del Olympique de Marsella. Muy buenas, Miguel. Hola Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte aquí. Creo que es un verdadero placer poder contar con un gran profesional como lo eres y que nos puedas arrojar un poquito más de luz y poder ver algo más allá de lo que muchas veces vemos en nuestro día a día. Pues muchas gracias. Vamos a intentar no oscurecer mucho la cosa. Seguro que sale algo bonito, seguro. Lo primero, Miguel, antes de poder comenzar con la entrevista, me gustaría poder hacerte una pregunta un poquito más personal y preguntarte qué tal te encuentras en este pequeño cambio de ciudad, en esta adaptación. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, bueno, llevamos ya 17 meses, ya hemos cambiado de club, de ciudad, de país y por lo tanto cambias de costumbres, de cultura, de forma de afrontar las cosas. Entonces es un proceso largo porque las cosas no se cambian de un día para otro, incluso aunque estés en tu misma ciudad, y es un proceso de adaptación tremendo. Entonces, bueno, hay esa famosa zona de confort de la que nos viene bien salir de vez en cuando y nos está haciendo mejorar, yo creo, a todos. Qué interesante eso que nos dices, que muchas veces a esas personas que iniciamos en el recorrido del fútbol formativo y del fútbol base, salir de la zona de confort, salir de esos espacios y poder empezar a aprender, creo que es muy importante, es muy importante. Sí, normalmente cuando hablamos de aprender, la gente tiende a creer que una vez aprendido una cosa ya la puede empezar a aplicar y que esa cosa que ha aprendido y que ha empezado a aplicar la puede aplicar para siempre. Y aprender es precisamente encontrar bajo mi punto de vista y la experiencia que he podido ir acumulando, es que cada cosa que aprendes la puedes aplicar durante un tiempo y de allí a poco tiempo aprendes una cosa que va a sustituir esta anterior. Entonces, esto creo es de lo que se trata casi siempre en nuestro trabajo, incluso, aunque luego profundizaremos si quieres, pero incluso muchas veces cosas que crees que son muy importantes en un club no lo son en el siguiente y tienes que casi cambiar el discurso como si fueses otra persona, pero bueno, se trata justo de eso, de adaptarse a las condiciones que te encuentras. Creo que en el área condicional aparece muy bien el principio de adaptación y creo que para este entorno y a nivel personal creo que nos viene como anillo al dedo el poder incluirlo. Sí. Bueno, los principios del entrenamiento yo creo que son también principios de vida, el principio de progresión, el principio de adaptación. Nosotros, tanto aquí como en Valencia, el principio de adaptación fue obligatorio para todos. En este caso, cuando llega una persona que es, vamos a decir, un responsable de un área, las personas de las que eres responsable, esas personas también se tienen que adaptar a ti, pero tú también te tienes que adaptar a ellos. Y cuando no hablas ni el mismo idioma, ni te has formado de la misma forma, ni tienes siquiera la misma cultura, pues el proceso de adaptación y el principio de progresión es obligatorio. Si no, te estarás pegando contra un muro. Importante. Sí que me llama la atención sobre todo y me gustaría que nos contases un poquito cómo ha sido la progresión que ha tenido Miguel Alonso en todo este trayecto futbolístico que llevas y cómo has ido gestionando esos pasos, esos avances, ese salir
del país, pues bueno, ir a una academia fuera con otro idioma. ¿Cómo lo has ido gestionando? Yo explico mucho, o cuento muchas veces que yo ahora me encuentro en el mismo sitio en el que empecé y en el que creo que empezamos todos, o hemos empezado, o vamos a empezar todos, que es en el fútbol formativo. Nadie sale de la universidad y se va a entrenar a un primera división o a un segunda división o a un, bueno. Entonces, yo he empezado ya hace, pues por suerte o quizás ya por desgracia, 25 años he empezado con fútbol formativo y ahora me encuentro otra vez en este mundo formativo. Yo muchas veces he explicado que si yo me examino ahora lo que yo hacía 25 años, me suspendería. Y aún así, y todo lo que hacía, casi todo lo que hacía era siempre pues basado en mi aprendizaje, en mis estudios, etcétera, etcétera, y hoy lo haría casi seguramente de una forma muy diferente. Y al final vas pasando por muchas etapas. Yo pues he tenido la suerte de estar en el fútbol profesional, digamos, adulto, desde primera división en Marruecos, muy poquito tiempo, pero hasta tercera división, incluso regional preferente en España, todas las categorías he podido pasar. Y en fútbol formativo he pasado también por todas las categorías, desde prebenjamines hasta juveniles, por todas. Y ahora me encuentro pues un poco de responsable de un área más o menos concreta, pero que tengo que abarcar todas las categorías. Por tanto, sí que ese conocimiento tan transversal se me hizo obligatorio, ¿sabes? Y volver a estudiar cuando, pues eso, puedes pensar, no, ya lo sé todo, pues volver a estudiar pues con 30 y pico, 40 años, todo lo que tiene que ver con los fundamentos básicos del entrenamiento en categorías formativas, pues la verdad que me vino fantástico. Me llama mucho la atención el hecho de que aparezca la palabra alto rendimiento, porque creo que es fundamental que lleguemos a entender cómo se comprende o a qué engloba toda esa palabra, porque muchas veces pensamos en el hecho de la figura de un preparador físico, de una persona que organiza, que pone a los jugadores a tono y muchas veces nos olvidamos de todo lo que engloba ese alto rendimiento y todo lo que lleva detrás. Explícanos un poquito, Miguel, por favor. Mira, yo he tenido la suerte de contar con, creo, los mejores profesores que se puede tener en fútbol en la carrera. Y uno de ellos, bueno, eran Carlos Lago, Luis Casais y Eduardo Domínguez, tres referencias, yo creo que mundiales del asunto. Y uno de ellos, Luis Casais, en este caso, en una de las preguntas del... Bueno, si ves que me lío mucho, me lo dices, pero en absoluto. Un compañero le preguntó, oye, Luis, nos estás hablando aquí de metodologías de trabajo, que yo voy a entrar en el colegio X y yo no voy a tener este tipo de material ni voy a tener... Y él le dijo, mira, el descriptor de la asignatura se llama alto rendimiento en fútbol, no se llama mediocre rendimiento en fútbol. Entonces, yo te preparo para que tú puedas aplicar el mayor rendimiento o puedas preparar a tus deportistas con el mayor rendimiento posible. No estamos hablando de que tengas las mejores condiciones de trabajo posibles. Esto ya es una cuestión aparte. Desde el punto de vista de la formación, bueno, no solo la formación, hay dos conceptos que se suelen confundir, que son el del rendimiento y el resultado. Entonces, cuando hablamos de rendimiento, alguno dice, no, es que eres muy exigente. Pues por supuesto. Ahora, yo no lo exijo ganar. A mí me gusta ganar, yo quiero preparar y quiero que mis jugadores y mis staff preparen a sus equipos para poder estar cerca de ganar, pero lo que sí exigimos siempre es el máximo rendimiento. Y el máximo rendimiento, yo hablo de si te pido saltar, tienes que saltar lo más que puedas, pero si te pido reposar o descansar o dormir o comer, tienes que dormir y comer lo mejor que puedas para estar cerca de ese alto rendimiento. Por eso tiene mucho que ver con las academias, ¿no?, profesionales como en la que yo he estado trabajando en los últimos años, pero también tiene que ver con unas exigencias que podemos pues exigirle, valga la redundancia, a todos los niños que están en fútbol formativo. Lo que pasa es que el rendimiento de unos, la capacidad de generar, de dar un rendimiento alto de unos niños de una escuela de barrios menor o peor o más baja que la de jugadores de otro nivel, pero el rendimiento sí que puede ser el máximo siempre, el que le exijamos. Y yo es por ahí por donde voy normalmente. Eso es. Yo creo que, como bien dices, el hecho de adaptar todo ese alto rendimiento y en esas exigencias al día a día del jugador, porque yo creo que
que muchas veces sin la necesidad de un responsable del alto rendimiento, creo que el propio entrenador puede llevar a ese equipo, a esos jugadores, a exigirles. Como bien decías, yo creo que es importante distinguir entre el resultado y el rendimiento. Creo que el rendimiento, como indicaba Bielsa en una de las situaciones, lleva a evaluar lo que mereces, y el resultado lleva a evaluar lo que has conseguido. Puede ser fruto de la casualidad o fruto del trabajo realizado, pero muchas veces queda mucho más en el aire y no tan gestionado ni siguiendo unos patrones de trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi equipo de barrio que juega contra el Real Madrid y pues juegan un partido y quedan 1-0 y gana el Real Madrid 1-0. El resultado es claro. Hay un equipo que ha perdido y otro equipo que ha ganado. Mi equipo de barrio ha tenido un rendimiento muy superior al Real Madrid porque mi equipo de barrio es de tercera regional y el Real Madrid es un equipo de primera división y entonces se esperaba que el resultado fuese muy diferente. En cambio, el mayor rendimiento del equipo de barrio ha hecho que respecto al otro equipo, digamos, ha hecho que el resultado sea diferente. El resultado está claro, uno ha ganado, otro ha perdido, pero el rendimiento de un equipo ha sido mucho mayor que el otro. Pero nosotros tendemos a confundir rendimiento y resultado. Me gusta la manera tan sencilla que lo haces ver, porque creo que muchas veces es más sencillo que términos y cómo lo veamos. Entonces, sí que me gustaría un poquito, para que podamos entender desde fuera y desde esas personas que no hemos vivido en esas academias, esos entornos, cuando habláis con los staff, cuando os dirigís con ellos, ¿qué manera de evaluar tenéis ese rendimiento, esa progresión? Mira, la manera más fácil y para mí la equivocada es valorar lo que pasa el fin de semana. Y eso es uno de los errores más grandes que nos encontramos con fútbol formativo, todos los staff. No digo todos los staff, digo los staff en general de fútbol formativo. Miden su progresión o la de sus jugadores o la de su equipo, y voy a matizar luego esto, más bien la de su equipo, en función del resultado del domingo. Y históricamente ha sido así, porque los que los evaluaban a ellos muchas veces también evalúan en función del resultado. Tú ganas, eres bueno, tú pierdes, eres malo. Nadie se para a evaluar qué es lo que ha pasado durante los 5 días previos o los 6 días previos. No, digo nadie por generalizar. Sí. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es que tengas una visión focalizada en el fin de semana. Es decir, yo preparo a mi equipo para ganar el domingo. Porque como me van a evaluar según lo que pase el domingo, yo preparo a mi equipo y le doy atajos, ¿sí? Para que esté más cerca de ganar. Y eso lo puedes interpretar como quieras, pues desde el punto de vista de preparación del partido, desde el punto de vista de contenidos más o menos simples o complejos. Si le damos la vuelta y pensamos en el proceso, hablamos en este caso de formación siempre, Igor. Si le damos un punto de vista más focalizado a largo plazo, lo que tenemos que ser capaces de evaluar en función de la categoría de la que te estés trabajando, qué elementos haces que ese jugador mejore. Más allá de que el domingo ganes o pierdas, que al final les hablamos siempre de que uno de los objetivos es ganar, pero ¿en qué cosas ha evolucionado este jugador o este equipo? Y digo siempre jugador porque para nosotros el proceso gira siempre en torno al jugador. Y el jugador, la diferencia, y esto es una reflexión que hacíamos mucho ya en Valencia y la intentamos también tener aquí, es que el jugador está en fútbol, en el que vemos por la televisión, el jugador está al servicio del equipo y por lo tanto el que gana es el equipo y normalmente es gracias al buen o mal rendimiento de los jugadores. Y por tanto cuando se gana un título lo gana ese equipo. En cambio en fútbol formativo la tendencia o lo que tenemos nosotros es que la valoración debe ser al revés, es decir, el futbolista es al que nosotros tenemos que mejorar a través del equipo. ¿Sí? No sé si estoy logrando explicarme en este caso. Es decir, es el equipo el que va a ayudar al futbolista a mejorar, no es al revés. En fútbol formativo nosotros tenemos que lograr hacer mejores a los jugadores, no a los equipos. Ese es mi punto de partida. Y desde ahí creo, no sé si te he logrado responder, pero sobre todo es importante para nosotros que los procesos de mejora sean enfocados al rendimiento del futbolista, no tanto del equipo.
Se te entiende perfectamente, Miguel. Y sí que me venía una reflexión a la cabeza el hecho de muchas veces esa evaluación de modelo de juego, de dónde estamos, qué hemos conseguido adquirir, hacia dónde vamos, aspectos de mejora. Doy por hecho que en base a lo que nos comentas, esa evaluación y esa visualización del desarrollo va más dirigido a un perfil de jugador individualizado en qué tengo que mejorar o qué tengo que hacer que este perfil de jugador mejore o qué perfil de jugador quiero encontrar para poder mejorar a ese jugador, ¿no? Bueno, estamos hablando ahora mismo ya, si hablamos de academias de alto rendimiento, por supuesto, hay unos estándares, ¿no? Es decir, hay un nivel mínimo al que tienes que alcanzar para empezar, para entrar en esa academia. Luego estamos hablando de qué quiere esa academia o qué quiere el cliente principal, que para nosotros debería ser el primer equipo, ¿ok? Si ponemos el ejemplo, pues en este caso el Valencia, el cliente casi siempre quiere un lateral izquierdo. O en realidad no es que quiera un lateral izquierdo, es que parece que es la máquina de producción siempre saca algún lateral izquierdo. Bueno, no sabemos si es generación espontánea o es, la fábrica que funciona así. En este caso, para nosotros es muy importante entender qué quiere el cliente, ¿no? El cliente es el primer equipo, el fútbol profesional. Para nosotros, hoy en día, la formación es diferente a la de hace 20 años. ¿Por qué? Porque, y si hablamos desde el punto de vista condicional, los requerimientos que hay ahora mismo en el alto rendimiento son diferentes a los que había hace 20 años. Y probablemente dentro de 10 años sean todavía aún diferentes. Es decir, nosotros necesitamos jugadores que sean capaces de mantener unos niveles de intensidad muy altos en el partido, en la competición. Si hablamos solamente desde el punto de vista condicional, pero desde el punto de vista técnico-táctico, cada vez se requieren jugadores que sean capaces de aplicar o de realizar los elementos o llevar a cabo los elementos técnico-tácticos propios del juego con el mayor ritmo. Y antes tenías mucho más tiempo para decidir que ahora. Ahora tienes menos ritmo, menos tiempo, menos espacio y por tanto necesitas tener unos niveles de fineza técnica para solucionar eso, yo creo, más elevados que anteriormente. Entonces ese es nuestro cliente. Nuestro cliente nos pide cada vez jugadores más rápidos, voy a resumirlo mucho, más limpios técnicamente y que sean capaces de tomar decisiones muy rápido. Y eso es un reto tremendo. Desde el punto de vista de un entrenador, pues bueno, de fútbol base como es el mío, en fútbol formativo, sí que me gustaría llegar un poquito al apartado del área condicional para, bien como dices, poder enfocar esa ejecución mucho más limpia, mucho más rápida en lo técnico-táctico. ¿Qué importancia y cómo trabajáis todo el aspecto del área condicional para poder favorecer luego todo ese trabajo técnico-táctico? Vale, mira, yo no había reflexionado sobre esto hasta hace poco. Cuando me tocó dirigir esto y empezar, pues por eso te decía, he podido volver a estudiar mucho. Entonces, yo tenía muchas ideas en mi cabeza, pero estaban bastante desordenadas sobre cómo aplicarlo y por suerte, pues teniendo que dirigir gente para que lo hiciesen, tuve la posibilidad de ordenarlo. Para mí hay dos bloques grandes, yo les he llamado así y se le puede llamar como quiera, ¿eh? Nosotros le hemos llamado en su momento y ahora sigo haciéndolo así. Hay dos bloques de contenidos, uno es el de lo que le hemos llamado educación física y otro es el de preparación física. Yo en mi cabeza hay elementos que tienen que ver con la preparación, sí, pues el trabajo de fuerza, el trabajo de velocidad, resistencia, bla, 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 bla. Y luego hay un trabajo de lo que, como te digo, hemos llamado educación física que tiene que ver con habilidades fundamentales del movimiento. Estos dos bloques generales se tienen que respetar, bajo mi punto de vista, tienen que estar presentes en todas las etapas de formación. Lo único que modificas es la proporción de cada uno de estos bloques en función de la edad. Un niño sub-7 tiene más volumen de trabajo, bajo mi punto de vista, de habilidades del movimiento, las aceleraciones, el cambio de dirección, el aterrizaje, etcétera, etcétera, que de preparación física. ¿Sí? Esto no quiere decir que no trabaje nada de preparación física. Claro que puede hacer cosas que tengan que ver con la velocidad, con la fuerza, etcétera, etcétera. Pero esta es mi forma de interpretarlo. Por tanto, nosotros, ¿cómo lo aplicamos? En el día a día,
para mí, hoy es quizás un poco más diferente a hace 4 o 5 años. En el día a día tiene que haber todos los días una microdosis de alguno de los dos elementos. En función de la edad, la microdosis es mayor o menor. Y algunos dicen, bueno, pero es que no tiene que ver con esto, no tiene nada que ver con el fútbol. Bien, puede ser cierto. Es decir, tú enseñar a un niño a aterrizar y hacer un trabajo muy técnico, analítico de aterrizajes, que te puedes ocupar 3 minutos del entrenamiento para que aprenda a controlar las fuerzas, a amortiguar, etcétera, bueno, a entender sus segmentos corporales, bla, 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 bla. Quizás no te ayude a jugar mejor, pero si te ayuda a solucionar o a reducir un riesgo de lesión, por ejemplo, o a tener al jugador más veces o más tiempo durante el año disponible para jugar, probablemente tú puedas hacer mejor a tu equipo y a tu jugador precisamente porque lo tienes más disponible. Y de la misma forma, al revés, es decir, si tú eres capaz de que tu jugador sea capaz de entender o tú seas capaz de establecer entornos en el entrenamiento en el que él sea capaz de aplicar eso que ha aprendido, pues el aterrizaje, el cambio de dirección, etcétera, etcétera, en una acción, va a ser capaz de jugar, puede decirlo así, va a ser capaz de jugar mejor que si no sabe cómo aplicarlo. Por sin irme muy por las ramas, nosotros además es un vídeo que le tengo bastante cariño, tenemos un jugador muy bueno, que cuando le pedíamos hacer un cambio de dirección de 180 grados, la primera vez se cayó, un chico sub-16, no era un sub-17, no era un niño, se cayó al suelo. Yo siempre digo, es un cambio de dirección de 180 grados, imaginároslo en la cabeza, que imagínate que eres un central, tu delantero va a recibir el balón, hace un desmarque en apoyo y te hace un voy y vengo, ¿sí? Te hace un desmarque en apoyo y a continuación te desmarca en ruptura. Si tú eres el central y te caes al suelo, pues no puedes defender. ¿Entiendes? Entonces, si yo no te enseño o no te mejoro, no te pulo esa habilidad, vamos a decir, motriz, pues tú a lo mejor no puedes dar respuesta en un partido con la, vamos a decir, limpieza técnica que si yo te la enseño. ¿Sí? Por lo tanto, este es quizás el clic que nosotros logramos tanto en Valencia como ahora en Marsella, hacer entender a los entrenadores y a los jugadores que yo te doy herramientas, tú tienes que encontrar dentro de la caja de herramientas cuál es la que toca ahora, es un tornillo del 6 o una tuerca del 6 y tú tienes la llave del 8, pues no te sirve, machote. Cuando seas más mayor tendrás la del 6, la del 8, la del 10 y ahora que ya eres muy mayor ya no vas ni a tener que ver en la caja de herramientas cuál tienes que utilizar. Tú vas, abres la caja, metes la mano, aprietas o aflojas y ya está solucionado el problema. Y así es como yo interpreto que funcionan el aprendizaje y tenemos la posibilidad de aplicarlo en el juego para que entre comillas, los entrenadores nos lo defiendan. Me gustaría, habiéndote escuchado ya, y creo que es una situación muy clara y gráfica el cómo nos lo expresas, hacerte una pregunta ya no a nivel profesional, sino a nivel personal, como Miguel Alonso. ¿Cómo ves hoy en día a todos esos entrenadores que nos incluimos, me incluyo, muchas veces queremos correr, trabajar aspectos técnico-tácticos y muchas veces esa limpieza que dices en movimientos, en patrones, en trabajo condicional, muchas veces son preventivos de lesiones, acaban dejándose un poco a un lado para priorizar otros aspectos que pueden parecer más importantes? Yo aquí tengo... Yo tengo siempre que matizar dos cosas. La primera es que yo soy entrenador de fútbol y además soy preparador físico, pero yo soy entrenador, yo me siento entrenador. Entonces, cuando alguien, sé que no es el caso, no es tu caso, pero cuando alguien me dice, bueno, ¿y a quién quieres más, a papá o mamá? ¿O qué es mejor, la preparación física o solo el fútbol? Me siento, no te voy a decir incómodo, pero entiendo entiendo por dónde va la pregunta y la voy a responder, Igor. Sí. Pero siempre digo, es que en mi caso yo ahora he tenido que cambiar mucho mi discurso aquí, ¿no? Pero es que se pueden lograr las dos cosas. Por ejemplo, para mí solo jugando al fútbol no mejoras esas otras cosas. Y lógicamente, solamente aprendiendo a aterrizar o a cambiar de dirección o acelerar no mejoras el jugar al fútbol. El problema que tenemos los técnicos casi siempre es que estamos sobreformados, ¿sí? Sabemos muchísimo más de lo que tenemos que explicar. Sobre todo cuando hablamos con niños, de los niños más pequeños. Entonces siempre pongo el ejemplo de que si mañana a tu sobrina de 6 años
le enseña a sumar el catedrático de Ingeniería de la Universidad de Madrid. Bueno, pues o él se baja al nivel de ella o ella nunca va a alcanzar a entender el procedimiento de la suma. Por tanto, nosotros, como sabemos mucho, tenemos siempre la necesidad de exponer que sabemos mucho y utilizamos palabras ahí raras, palabras que antes no existían y ahora pues son claves en la definición del juego. Nosotros tenemos este problema. Y luego tenemos otro problema, para mí igual de grave, y es que no en la formación, sobre todo en los cursos de entrenador, no nos explican qué es lo que tenemos que explicar primero. No nos lo dicen. Nos dicen, mirad, esto es el catálogo. ¿Vale? Y estos son todos los principios de juego, estos son todos los elementos técnicos, estos son todos los principios tácticos del juego. Y toma, tú tienes la despensa llena y ahora haz un menú. Y a ti nadie te dice, oye, si tienes que hacer un menú para infantil o si tienes que hacer un menú para adultos o para alérgicos. Y como no nos lo explican, llegamos y hacemos lo mismo para todos. Entonces, el problema tenemos es, como digo, hay dos puntos. El primero es el exceso de formación que tiene el entrenador en relación a su cliente, que es el niño. Y el segundo, la necesidad como decimos, la necesidad o las ganas de demostrar cuánto sabes, ¿sabes? Cuando en realidad, pues no tienes que demostrarlo, porque tú sabes más que el niño. Y como no sabes, muchas veces no nos han explicado que para entrenar a niños pequeñitos solamente hay que explicar lo que pasa con el balón, el 1 contra 1, el 2 contra 1, el 2 contra 2, el 3 contra 2, el 3 contra 3, y así hasta el 5 contra 5, fin, pum, se acabó. Pero no, nos vamos con el cambio de orientación, con las dos alturas, las 3 líneas, los 4 intervalos y no sé qué. Y así, pues claro, los niños no se enteran. Creo que me has hilado perfectamente lo que me venía a la cabeza según te iba escuchando y creo que hoy en día aparecen mucho esos debates. Por un lado, el tema del ego del propio entrenador, que creo que está a la orden del día, no sé si por suerte o por desgracia, en muchas situaciones donde el entrenador quiere y necesita demostrar, muchas veces en situaciones donde son innecesarias, que todos tenemos nuestro espacio en casa, nuestra pequeña pizarra, disfrutamos y tenemos nuestro momento, como se suele decir, de hobby, de yo pongo aquí, esto pasa aquí y adelante y al gas. Pero cuando llegamos al vestuario, llegamos al equipo, debemos aterrizar las ideas, debemos de generar ese concepto mucho más sencillo y enviarlo de la forma más clara, porque creo que luego es donde vienen los malentendidos, donde vienen todas las situaciones que se generan de ambivalismo. Sí, los chicos, mira, los chicos tienen los niños, cuando ahora tengo en la cabeza niños de 7, 8, 10, 12 años, tienen una capacidad tremenda para repetir lo que nosotros decimos. Entonces, nosotros creemos que, como lo hemos dicho 1000 veces, me lo invento, una permuta es una acción defensiva que se manifiesta de esta forma, y ellos te lo repiten, no saben lo que está diciendo, pero esto repiten. Entonces tú crees, dices, joder, qué bien lo hago, qué bien lo explico, que lo tienen clarísimo. Ahora, la riqueza o la dificultad está en ser simples en explicar lo que es simple. Y lo que es simple casi siempre es lo que se da en el campo en situaciones de poca gente. De poca gente es 1 contra 0. ¿Sí? 1 contra 0, ¿qué puedes hacer, tío? Bueno, pues casi siempre puedes conducir. Regatear no, porque regateas a alguien, entonces ya es un 1 contra 1. Bien. 1 contra 2, ¿qué puedes hacer? Pues un pase, una pared. Bien. ¿Y en defensa qué puedes hacer? Pues entrar o disuadir, vamos a decir, o temporizar. Bien, esas cosas que pasan, lo que le llamamos en el centro de juego, ¿sí? Donde está el balón, eso cada vez tiene menos pedigrí. Sí, eso no tiene sentido. Lo que mola es hablar de los triángulos y hablar del juego entre líneas y hablar de las alturas. Bueno, en fin, yo es que no me sé las palabras raras que utiliza la gente ahora. Entonces, eso es lo que ocurre en el juego. Si el niño no domina eso, y estamos hablando de aspectos técnicos casi siempre, da igual lo que le expliques después. Si es que da igual, si es que nosotros nos encontramos en academias, como te digo, de alto rendimiento, en los que los jugadores no saben resolver situaciones en el centro de juego. Por lo tanto, ¿qué más me da que cuando el balón está aquí, él sea capaz de desplazarse perfectamente en diagonal al lado contrario? Si cuando el balón le llega a él, no sabe lo que tiene que hacer, no se le ocurre ni lo que puede hacer.
Y ese es para mí pues eso, el problema más grande que tenemos en fútbol formativo. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Sí que estoy intuyendo y, bueno, permíteme que haga una situación imaginaria en mi cabeza de lo que nos estás comentando, pero creo que no estaría muy lejos y diría que en el fútbol formativo y en el fútbol base, en esas etapas tempranas, por lo que nos comentas, consideras importante, por no decir imprescindible, todos esos aspectos técnicos y muchas veces en duelos mucho más reducidos desde inicio, ¿no? Totalmente. Mira, me pasa una cosa fantástica cada vez que oigo a gente, no voy a dar nombres, pero siempre pues, por redes sociales ves a exfutbolistas que son referentes y que ahora son a lo mejor entrenadores y tal. Y no, porque lo importante, como tú has dicho, ¿no? Y yo estoy absolutamente de acuerdo. La técnica, porque ya no hay regateadores, porque ya no hay gente que quiera buscarte y eliminarte. Y siempre estoy de acuerdo con ellos hasta que dicen, y ahora se pasan todo el día haciendo trabajo de fuerza y no sé qué, como si una cosa eliminase a la otra. Pero bueno, este es otro tema que no tiene que ver. Pero en ese sentido, claro, para mí es clave la destreza técnica, vamos a decir. El problema es que muchas veces nos equivocamos. Bueno, desde mi punto de vista, que a lo mejor el equivocado soy yo, pero como ahora estoy yo aquí con el micrófono, pues es lo que digo yo. Eso es. Pero nos equivocamos en que creemos que aislar ese elemento técnico y trabajarlo de forma absolutamente aislada nos va a dar una limpieza en eso. Yo aquí me contradigo un poco porque para mí, por ejemplo, empezar a entrenar las habilidades fundamentales del movimiento de forma aislada es una buena forma para mí, porque es vamos a decir, una habilidad que si eres capaz de dar una buena base, ¿sí? Luego el jugador, como decía antes el ejemplo de la herramienta, quizás es capaz de encontrar rápido esa herramienta y adaptarla a la acción concreta, el problema que le surja durante el partido o el juego, ¿vale? Si nosotros aislamos por completo una acción técnica con balón, y me lo invento, damos 100 pases a una pared. Yo lo he hecho, no a una pared, pero sí que he hecho mucho trabajo, no mucho, pero sí que he hecho algunas veces a trabajo analítico. Y hay etapas en las que es interesante. Pero si nosotros aislamos eso, para mí esta es la clave, sin ninguna intención, y cuando digo intención no digo una intención del entrenador, digo la intención de juego. Es decir, para mí toda la acción técnica está sujeta a una intención. Yo doy un pase, pero lo hago o para progresar, o para conservar, o para que sea un pase, vamos a decir, previo a una finalización. Lo mismo para un regate, lo mismo para una acción defensiva, lo mismo para una conducción. No es lo mismo conducir para eliminar que conducir para escapar de un rival. No se conduce con la misma pierna ni con la misma superficie. Entonces, de este cono a este cono hacemos conducción. Vale, venga, pero ¿y con qué intención? Entonces, nos encontramos con muchos jugadores que tienen muy buena relación con el balón, ¿sí? Son súper artísticos, son malabaristas del balón, pero no saben aplicar la técnica. O utilizan una superficie equivocada, o cuando tienen que dar un pase lo hacen a la pierna equivocada, o cuando tienen que hacer un regate lo hacen en una situación de desventaja. Entonces, si no son capaces, o al revés, o cuando les toca hacer un regate, pues buscan un pase, ¿vale? Entonces, yo lo que voy es que sí, estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, siempre y cuando el trabajo técnico que se aplique está dentro de una intención. Y para esto hay trabajos analíticos, ¿vale? Estoy de acuerdo. Y hay trabajos jugados. Es decir, para mejorar el regate, a veces puedes empezar, claro, con un cono. Pero si no regateas a un tío que se mueve, pues no lo vas a mejorar. El cono es fantástico y hay jugadores a veces en el campo que parecen conos, pero normalmente el otro te la quiere quitar. Entonces, para mí siempre es imprescindible acción técnica, intención, y a partir de la intención, ¿qué rol tiene esa persona? El jugador que tiene el balón o si es claro, si es clara. La acción técnica es jugador con balón, pero puede haber un jugador cercano que también tiene que manifestar una acción de algún tipo, ¿sí? Y ese es el jugador sin balón. Y luego en el aspecto defensivo, para mí también una técnica defensiva. No está aplicada al móvil, digamos, al balón, pero es una técnica defensiva y eso también hay que entrenarlo en una situación
que tenga intención. Si no puede manifestarlo con una intención, para mí está fuera de todo lugar. Entonces, bueno, para mí sí que es importante, pero solamente por matizar, para mí el trabajo técnico, sobre todo cuando hablamos de lo analítico, debería ir sujeto a una intención, siempre, del juego. Creo que es importante entender sobre todo lo que nos quieres transmitir y contextualizarlo, sobre todo cada uno al entorno al que más pues bueno, se le pueda acercar o le convenga. Y sobre todo con ello, en cuanto al tema técnico que estamos comentando, me da la sensación pues bueno, por lo que hemos podido ir hablando y lo que pues, podemos ir viendo en el fútbol de hoy en día, compartir opiniones y visualizar, que el fútbol está cogiendo un apartado muy físico, situaciones de mucha transición, de recuperar espacios, de atacar espacios, y parece ser que predomina ese apartado condicional en el fútbol actual. No sé cómo lo estáis viendo vosotros desde pues bueno, ese fútbol formativo, esa academia, y cómo entiendes ese fútbol en contexto hoy en día. Mira, para mí es un auténtico problema cuando el aspecto condicional es limitante. ¿Vale? Yo discutiendo no hace mucho con un seleccionador de un nacional de un país, me decía, para ellos es obligatorio que pues, para seleccionar a un jugador para su selección sub-17 alcance el palier 18 en tal test. Y yo le digo, ¿y si juega bien al fútbol? ¿Sabes? Digo, para ti es más importante que llegue al 18 que sea bueno. Bueno, no, pero es que si no llega al 18, bueno, si no llega al 18, estamos llegando al punto en el que le damos más valor a aquello que es más fácil de conseguir. Y aquí habrá gente que me pegará un tiro, pero es más fácil conseguir subir al 18 desde el 16 o desde el 14 que enseñar al jugar al fútbol con 17 años. Fin. Entonces, vale, yo estoy, y mira que si fui el máximo responsable de este área en mi club, es decir, claro, yo para mí prefiero que si yo fuese, bueno, si yo tuviese otra visión, diría, no, intermitentes cada 2 días, trabajo fraccionado, pretemporada a la playa y al monte, y aquí todo el mundo a 20, en el palier 20. Y yo con esto estoy listo. Pero para mí, para llegar al máximo rendimiento, tienes que saber jugar al fútbol. Y si no sabes jugar al fútbol, no puedes estar. Entonces, yo no conozco ninguno que sea muy bueno en atletismo y lo metan en primera división y pueda jugar al fútbol. ¿Vale? Entonces, para my, estamos equivocándonos si creemos que lo condicional es limitante. Por supuesto, y soy el primero que lo tiene claro, el cliente te pide, y lo he dicho al principio, el cliente te pide unas características vamos a decir, del coche. Si el coche, todos los coches tienen sexta ya. Si tu coche va en quinta, fin, no va a llegar. Ya está, ya puedes dejarlo. Aunque sea un Bentley del 64, no, para lo de ahora no cuenta. ¿Vale? Es muy bonito, bien, para otro tipo de mercado. Y hacia ahí nos lleva el fútbol, por desgracia, en el que cada vez te piden que sean, que den valores, que el GPS tiene más importancia que la opinión de un entrenador o que el análisis del vídeo. A mí es algo que va contra mi naturaleza, pero en cambio, pues por desgracia, a mí me ayuda a justificar muchas veces mi trabajo. Es un poco, no sé si perverso, ¿no? Pero para mí, jugar al fútbol no es suficiente para alcanzar esos niveles, es simplemente entrenar el juego, entrenar el fútbol, y a veces hay que hacer trabajos de otro tipo para acercar a nuestros jugadores a esos valores de alto rendimiento, porque si no el fútbol solo quizás no llegue. Y en cambio aquí en este país estoy haciéndolo casi al revés, pero porque hay unas carencias en el otro, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no era fácil la respuesta, pero creo que, bueno, como te he dicho, desde el principio me ha tocado adaptarme en función del contexto, y creo que lo estamos haciendo así, precisamente porque lo que más les falta a los chicos, en este caso en el contexto que yo me encuentro ahora, es esa comprensión del juego, ¿sabes? En España quizás sea casi al revés, ¿sabes?
Creo que lo que más se puede valorar en lo que estamos viendo ahora contigo, Miguel, es la naturalidad. Como bien decías, igual viene alguien y pues está en contra de lo que digo. Pero bueno, No, perfecto. creo que es tu punto de vista totalmente respetable y creo que es lo más natural y lo que más acaba llegando. El hecho de ver, bueno, pues que muchas veces igual no es lo que querrías o lo que estarías deseando, pero es lo que te ha tocado, a lo que tienes que Ah, adaptarte y lo que, como bien dices, el club y las necesidades del entorno lo que requiere. sí, sí, sí. Yo siempre, a ver, si seguimos con el ejemplo del cliente, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la francesa es una liga muy, 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 muy física. Pero es que Francia es un país súper físico desde el punto de vista eh, condicional. Uh-huh. A mí cuando llegamos aquí me sorprendió mucho cómo se pegaban. Me sigue sorprendiendo cuánto se pegan en los partidos. Se pegan muchísimo. Donde en España los dos se frenan cuando hay un balón dividido, aquí los dos siguen. ¿Sabes? Hasta que salte uno por el aire, ya está. Pues oye, pues entonces todo esto nos hace seguir entendiendo que es que yo tengo que preparar para el cliente un producto así, que no se frene. ¿Me entiendes? Y si te frenas, que sepa frenarse además, ¿no? Pero son, pues eso, y luego es otra cosa, es el país que forma más futbolistas para la élite. Entonces, quizás tiene que ver con que cada vez la élite demanda este perfil. Entonces, bueno, pues yo estoy ahora mismo en este entorno en el que tengo que entender que tengo que formar este tipo de, vamos a decir, de producto, con todo el cariño hacia los chicos. Sí, sí, se entiende, Miguel, no te preocupes, que en ese sentido creo que estamos comprendiendo lo que nos quieres mandar. Sí que para ir un poquito cerrando y llegando a este hilo final de la entrevista, me gustaría hilar con esto que estamos comentando, Miguel, en cuanto a la capacidad de producir esos futbolistas que llegan a la élite. ¿Qué tipo de metodología o preparación semanal en cuanto a la organización lleváis que pueda ser diferencial o incluso aplicada para decir, es algo que nos hace destacar, nos hace tener identidad en Francia? No sé si, desgraciadamente, hoy no somos un club referente en cuanto a formación, pero lo vamos a ser. Lo vamos a ser. Ahora, aquí lo que yo sí he visto cuando yo he llegado es que aquí hay una tendencia al entrenamiento con un altísimo volumen que, por ejemplo, es inviable en España. Inviable. Es decir, tú le pides doblar 2 veces a un equipo en España y casi ni en pretemporada. Aquí es muy normal durante todo el año, incluso 3 veces. Entonces, sí, nosotros nos hemos encontrado con 10 y 11 sesiones en una semana. Claro, ¿esto qué hace? Hace que la tipología de lesiones tengan una relación clara con el sobreuso. Tendinopatías, pubalgias, sobrecargas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido casi lo contrario. Hemos dicho, bueno, pues vamos a hacerlo diferente al resto. Digamos, como se está haciendo, por desgracia al club no le está yendo bien, no funciona esta forma de trabajar, porque por desgracia no hemos podido sacar más que hoy en día, y no quiero equivocarme, creo que hay 8 jugadores salidos de nuestra academia en primera división, digamos, no en Europa, o sea, en Europa, ¿no? 8 jugadores y en el primer equipo solo hay uno, que es portero, que además pues es el tercer portero. Entonces, ¿hay algo que no hemos hecho bien en los años anteriores o que el cliente no le ha valido? Porque si no, hubiésemos tenido otras cifras. Entonces hemos decidido cambiarlo. Y la dificultad ha sido en encontrar un equilibrio entre, voy a decirlo, aunque es justo lo que estoy pidiendo que nunca digamos aquí, pero que es mezclar las dos metodologías, ¿no? El modelo español y el modelo francés para ser el modelo marsellés. Y nosotros así lo hacemos aquí. Entonces, lo que hemos decidido es reducir mucho el volumen de trabajo. Lo hemos reducido y hemos aplicado todos los procedimientos de trabajo, van aplicados a que haya intensidad. Desde detalles tan estúpidos como para ir de una tarea a otra hay que ir corriendo,
eso, para empezar, te obliga a preparar la tarea antes del entrenamiento, ¿sabes? Sí. O para ir a beber hay que ir corriendo, o todos los días antes o después del entrenamiento hay trabajo de fuerza o hay trabajo de activación en la sala. Eso ellos nunca te dicen no, nunca, aunque dijesen que no se haría, pero quiero decir, como están adaptados a entrenar mucho, son receptivos, no les importa. Y entonces hemos eliminado las dobles en general. Puedes doblar alguna vez, a lo mejor haces doble por la mañana y os quiero decir, el gimnasio por la mañana y campo por la tarde o al revés. Hemos intentado cambiar mucho y hemos limitado mucho el tiempo en campo. El tiempo en campo antes era cercano a las 2 horas cada sesión. Imagínate si haces 10 a la semana y hemos decidido limitar ese tiempo en campo. Hemos dado consignas conforme a por cada minuto que tú hablas tienes que dejar jugar 10. Entonces, claro, si tú hablas 5, estarte 50 minutos callado. Entonces la gente ha decidido no, ha tenido que hablar menos, que es un defecto muy de entrenador. Entonces, bueno, pues por ahí hemos casi metido solo eso y por primera vez en la historia del club, el año pasado hemos metido 2 equipos sub-19 y sub-17 en las finales del Campeonato Nacional, por primera vez en la historia. Mejor dicho, en la fase final. Hemos llegado a las semifinales con los 2 equipos y hemos ganado con uno de ellos, el sub-17, que es histórico. Entonces, nos anima a seguir aplicando este tipo de cosas que no son tan extrañas para quizás una mentalidad pues más ibérica, voy a decir, porque en Portugal también se entrena muy parecido a nosotros, pero sí creo que nos ha ido bien, los chicos también lo agradecen, se ven de otra forma y nosotros luego los datos de GPS han sido otra cosa. O sea, hemos mejorado un 20% en casi todas las variables, tanto de volumen como de intensidad, entrenando menos, corren más, entrenando menos tiempo, corren más distancia alta intensidad en los partidos, más cantidad de esfuerzos de alta intensidad, no solo en cuanto a volumen de acumulado, sino cuántas veces lo hacen. Entonces, bueno, hemos creo que generado una adherencia a este tipo de modelo, que era lo que el miedo que teníamos. O sea que quizás es un poco lo que nos diferencia ahora mismo de otros. Pues lo primero, Miguel, darte la enhorabuena porque creo que es un paso importante a nivel de progresión y a nivel de mejora. Y para poder ir finalizando, como has podido comentar, bueno, esos cambios yo me imagino que habrán producido, pues bueno, lesiones diversas o la prevención de lesiones y que haya tenido que cambiar ese paradigma, ¿no? Como decías, en cuanto a las lesiones que se daban antes por tema de sobreuso, de sobrecarga y demás, hoy en día me imagino o quiero entender que no son tan asiduas a aparecer. No esas, claro. Aparecen otras, por supuesto. Entonces, el tener que adaptarse a esa nueva prevención, anticiparse y demás, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo podéis visualizar toda esa situación? Vale, nosotros hemos tenido una suerte tremenda y es que la propiedad y el presidente tienen claro que quieren dar una vuelta a lo que hacemos, quieren ser un referente a nivel formativo. Entonces, nos han puesto a disposición los recursos, no solo económicos en este caso, sino humanos, que era lo más importante. Entonces, una cosa que a mí, por ejemplo, incluso cuando estaba en Valencia, mi segundo año lo logré, y es que, por ejemplo, el trabajo de fuerza lo dirigía solo una persona. De esta forma eres transversal. Es la misma forma de ejecutar, vamos a decir, de planificar y de pensar el proceso por una misma persona. Entonces, no hay una forma de entrenar para el sub-16, otra para el sub-17, otra para el sub-19, otra para el sub-15. Toda la gente entrena de la misma forma. No digo que entrenen lo mismo, ¿vale? Cada etapa entrena de una forma concreta, pero siempre supervisado por el mismo y, por lo tanto, el modelo de trabajo es el mismo. Esto nos ha hecho, sobre todo, lograr una muy buena base técnica ahora mismo. El año pasado, pues, muchas veces estábamos... Eso, ¿cómo lo explico? Eso es es un defecto muy de preparador físico, y es que yo en mi papel he escrito que en la semana 6 me toca empezar la pliometría. ¿Cómo no voy a empezar la pliometría si lo pone en mi papel? Entonces, como lo pone en mi papel, yo no me fijo si mis chicos tienen los prerequisitos o la base
óptima para hacer pliometría. Yo me fijo que en mi papel pone semana 6 pliometría. Y eso es un ejemplo, es un ejemplo burdo, pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Que la gente se lesiona porque hace pliometría cuando no le toca todavía. Vale, estoy poniendo un ejemplo muy absurdo, pero el aterrizaje. Hay gente que no sabe hacer un squat, o no sabe aterrizar y le mandamos a hacer un squat con salto. Pues igual no toca aún. Entonces, hemos logrado esto, a planificar y ordenar los contenidos de trabajo por una sola persona. En cuanto a la tipología de lesión, por supuesto, hemos pagado el precio de aumentar la intensidad. Eso era un precio que teníamos que pagar, era un peaje. Por suerte, mejor de lo que nosotros esperábamos. Y, por ejemplo, si comparamos los 3 primeros meses o casi ya 4 primeros meses de la temporada anterior con los 4 siguientes meses de esta temporada, hemos reducido más de un 50% los días de baja de jugadores, hemos reducido un 35% el número de lesiones, el tiempo de baja lo hemos reducido un 25%. Entonces, la gente, por supuesto, se sigue lesionando. Ojalá tuviésemos todos una varita para que eso no fuese así, pero casi lo que nosotros podemos lograr es, o no te digo asegurar, pero es en lo que podemos tener cierta incidencia, es que las lesiones sean menos graves y que las lesiones sean menos numerosas, pero que no existan, no podemos hacerlo respecto a las lesiones. Esto es un poquito la parte que... Porque en realidad el proceso de readaptación, digamos, el tejido tiene un tiempo de cicatrización que podemos más o menos acelerar dependiendo la parte más médica, fisioterapéutica, puede a lo mejor acelerarla dependiendo si tienes maquinaria o no, etcétera, etcétera, pero no la reduces a la mitad, la reduces 1, 2, 3, 5 días dependiendo del tipo de lesión. Entonces ahí no es donde hemos ido recortando plazos, al contrario, nosotros somos en ese sentido muy conservadores. Si tenemos dudas, el psico no sale al campo. En fin, se acabó. No has superado esta fase, hemos establecido, esto también es una cosa que creo que es interesante, hemos establecido criterios objetivos. En fin, no hace esto, pues no pasa esto. No ha llegado a esto, pues no avanza. Que tenía este nivel antes de la lesión y ahora tiene este que es inferior, pues sigue trabajando aparte. Entonces, esa es una forma de asegurarnos y de no pillarnos los dedos en procesos que son delicados, en este caso, como el de los jugadores que salen de lesión. Pues creo que eso os hace ser ya, como decíamos antes, diferenciales y tener una identidad propia que os lleve a lograr esos resultados que vais en busca. Y por último, Miguel, para poder ir cerrando la entrevista, sí que me gustaría muchas veces, como estamos hablando de estas situaciones en cuanto a academias, en cuanto a entornos igual con más equipo humano y más desarrollo, poder aterrizarlo esto a un fútbol formativo pues al alcance de muchos de nosotros. Y me gustaría preguntarte qué consignas o qué consejos darías a una persona que o se encuentra solo en su cuerpo técnico trabajando con el equipo o tiene un cuerpo técnico y le gustaría organizarlo de la mejor manera posible para dirigirlo. ¿Qué recomendaciones le darías? Mira, justo pues, hemos hablado casi de esto esta tarde. Nosotros estamos acostumbrados a ser hombre orquesta. Entonces nos ha tocado hacer de entrenador, de preparador físico, de utillero, de psicólogo, de padre y de chofer. Cada vez menos porque en mi época los padres, cuando yo empecé siendo entrenador, los padres no venían a los partidos, ahora ya pues van todos los padres y es otra circunstancia, pero si estás solo te toca hacer un poco de todo. Para mí uno de los errores es cuando el entrenador no tiene formación, bueno, eso ya es un problema del club, lógicamente va a pagar el precio de no tener gente formada. Segunda, el precio que no es económico. En este caso, lo que se ahorra en lo económico lo va a pagar de otra forma. La segunda cosa es, si tú no eres preparador físico y eres entrenador, no hagas de preparador físico. ¿Vale? O preguntas o lo que quieras, pero no inviertas tiempo en algo que además no estás preparado para hacer. Enséñales a jugar al fútbol y déjales jugar al fútbol. Nosotros tendemos a arreglar todo. Clac, 4 contra 4. Una de las cosas que a nosotros nos fue muy bien, por ejemplo, en Valencia, fue que un día a la semana, casi siempre eran los sábados en este caso, y con jugadores que no iban convocados a los partidos, los convocábamos a un entrenamiento y teníamos el espacio y todo esto.
Partidos. Aquí hay un 3 contra 3, allí hay un 2 contra 2 más 3, más un comodín. Allí hay un 5 contra 5. Mezclamos los mayores con los pequeños. Eso tuvo un impacto fantástico. Entonces, si estás solo, déjalos jugar. No tengas a la gente esperando sin hacer nada, para mí. No tengas a la gente sin hacer nada. No tienes ningún problema porque quieres hacer un 4 contra 4 y haya 4 que están a la espera. Lo que tienes que hacer es un 4 contra 4 y en otro lado un 2 contra 2. Es que no los veo. No pasa nada, déjalos jugar. Es que si no lo puedo corregir, es que da igual, que es que ellos no van allí a que los corrijas, ellos van allí a jugar al fútbol. Entonces tú, el centro de tu entrenamiento es este 4 contra 4, los otros 4 están allí jugando un 2 contra 2, cuando quieras lo paras, cambias a los 4 y aquellos se van allí al recreo a jugar 2 contra 2 y tú estás aquí focalizado en tu 4 contra 4 para el objetivo que tú hayas determinado. Entonces, si estás solo, deja jugar a la gente, que no haya gente esperando. No tienes que vigilar todo. Segunda cosa para mí, no tienes que corregir todo. Escribe en un papel de qué va hoy la sesión. Hoy la sesión va del regate. Bien, pues no eches una bronca a nadie por regatear. ¿Me entiendes? La sesión va del pase o va del tiro. Este ejemplo me gusta mucho. En la sesión hoy va del tiro. No hagas una tarea de los 10 pases. Para meter gol hay que hacer 10 pases. Entonces la tarea no va del tiro. La sesión no va del tiro. Y si la sesión va de eso, del tiro, no te pongas a corregir y a regañar a los que están defendiendo, porque no va de esto hoy la sesión. Y al revés, si tú no estás solo, estás acompañado, delega, que para eso los tienes. No tienes tú que decidir, tú probablemente como entrenador principal quizás tengas la última palabra, ¿vale? Pero no tienes que decidirlo tú todo. Es uno de los problemas que nos encontramos con los egos del entrenador. Y muchas veces, yo esto lo he vivido incluso siendo asistente. No estaba yo de acuerdo, pero me da igual. Oye, hemos llegado a un acuerdo, estamos en el despacho, lo hemos discutido. No estamos de acuerdo, pero con lo que hemos decidido nos vamos afuera y lo defendemos delante de los chicos. Esto va a muerte. Y si no eres capaz de delegar en la gente con la que trabajas, pues no puedes trabajar con gente, tienes que trabajar tú solo. Y fin. Entonces, para mí esto es creo, la mejor profesión del mundo. La mejor profesión del mundo. Y si para ti cada entrenamiento es un sufrimiento porque tus chicos no tienen el nivel que tú crees que tendrían que tener o que tú mereces que tengan, pues no te dediques a esto. En fin, ¿sabes? Si no disfrutas estar allí con los chicos, aunque sean muy malos o sean menos buenos de lo que tú querías, pues si no disfrutas, déjalo, tío. Así es, cuestión de adaptarse a todos los entornos y comprender que nuestra función es hacerles desarrollar, hacerles mejorar y cada día partir a, pues bueno, hay veces que será un pasito para atrás para poder darlos hacia adelante y hay veces que será un pasito para adelante para seguir progresando. Eso siempre. En los procesos de formación siempre es eso. ¡Ay, qué bien vamos! ¡Ay, qué bien! ¡Pum! De repente dices, pero si no saben nada ya, bueno, pues es que eso se llama aprender. Y tienes que asumir que dentro de un mes, cuando tú crees que va todo increciendo, va a llegar 2 semanas que vas a decir, ¿pero qué hacen si no se enteran? Pues eso se llama aprender. O sea que... Fundamental. Yo creo que a nivel de resumen de entrevista nos generaliza lo que hemos ido englobando un poco el hecho de entender, adaptarse y querer progresar, como veníamos diciendo desde el principio de la entrevista. Y creo que por mi parte, por parte de Fútbol Base 10, Miguel, encantadísimos de que hayas estado aquí con nosotros para poder darnos tu punto de vista, tu experiencia y que podamos tener un granito más en la mochila para seguir aprendiendo y seguir formándonos. A nivel personal, darte las gracias de corazón por esa naturalidad con la que nos has tratado y nos has hablado, que creo que es fundamental en todos estos procesos. Y por mi parte, desearte lo mejor en este proceso, que siga habiendo muchos logros por todo ese trabajo que estáis realizando y que espero tenerte pronto otra vez en el podcast para seguir compartiendo nuestras vivencias y que nos puedas seguir arrojando luz. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. A veces, pues sí que me da la sensación de que estoy en todas las salsas y me aburro incluso de mí mismo, pero mira, has podido sacar temas de los que no hablo en otros podcasts o en otros cursos y me he sentido súper a gusto, o sea que gracias. Y bueno, además como es un
una temática muy de fútbol base, que es por eso vuestro podcast se llama como se llama. Sí. Me parece fantástico que sea un tema que vosotros queráis divulgar. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Miguel. Y nada, daros las gracias también a todos los oyentes por seguirnos cada día, por querer seguir formando con nosotros, y nosotros pues seguiremos tratando de arrojar un poquito de luz cada semana. Y no olvidéis que cualquier duda, cualquier situación que tengáis, contactar con nosotros por redes sociales, por ahí mismo podéis seguirnos, y si os ha gustado este podcast, por favor, dadle a like, y si no nos seguís todavía, suscribiros, que tenéis muchísimas noticias para poder recibir. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.